Bienvenidos a Charlas de Mentes, el espacio semanal donde nos resistimos a la nada. Hoy tenemos un invitado con el que hace mucho tiempo quería conversar, periodista, docente, escritor, investigador. Hoy vamos a hablar con alguien que ha realizado alguna de las investigaciones más valientes que se ha hecho en el periodismo uruguayo. Vamos a hablar, sin más preámbulos, con el periodista Leonardo Abercorn. Leonardo, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación de Charlas de Mentes. Gracias, Bernardo, un gusto estar acá. Bien. Leonardo, como siempre le digo a los invitados, nosotros no somos un programa de preguntas, somos un programa de charlar simplemente entre dos personas. Y te propongo arrancar desde un punto y vamos a ver a dónde nos llega la conversación, de una polémica que se originó hace un tiempo cuando tú hacías una columna en el programa Rompecabezas, que había habido una actividad y que tú diste un informe sobre eso y eso generó una especie de bola de nieve. Contanos un poco. Sí, fue hace unos meses en Rompecabezas, justamente, que ya no se está emitiendo ahora. El año pasado se emitía en la radio La X, y yo tenía una columna semanal ahí, y había habido una especie de charla colectiva. Habían participado Fernando Andach, Ovenir Sartú, Rafael Baize y Marcelo Marchese, si no me olvido de nadie. Marchese, si no me equivoco, ¿no? Claro, Marchese era el anfitrión, era en su librería, en la librería Babilonia. Una charla de toda esta gente que ellos se llaman la no ortodoxia del COVID, en fin, que son algunos niegan la pandemia, otros critican muy duramente la manera en que se la ha encarado. Otros proponen curas que no existen. Casi todos ellos, y me olvidaba, muchos de ellos han escrito en la revista Extramuros de Mazzucchelli. Lo que yo hice ahí fue escuchar la charla entera y extraer algunos pasajes y presentárselos a la audiencia, prácticamente como que conocieran qué era lo que estaba diciendo esta gente en un ámbito que... Yo la escuché y no fue interpretativo, tú reprodujiste el segmento de la charla. Exacto, lo que hice fue simplemente reproducir segmentos de la charla, en algunos sin ningún comentario, en algunos otros con una introducción, o bueno, solo escuchaban mis compañeros del programa, que eran Daniel Figares, el conductor, y Fabián Cambiaso, el otro periodista. A veces agregaban algo, pero en general lo que hice en esa columna fue contar lo que se había dicho en la charla y pasar pasajes de la charla. Y eso provocó una reacción muy dura, muy airada y enojada, sobre todo de Ovenir Sartú, y creo que de Andach también, muy molestos por, no entiendo muy bien por qué, porque en realidad lo que se había dado era sus palabras, su grabación, sus audios, su versión de las cosas. Pero bueno, después Sartú tuvo la misma reacción en otro caso con otra cosa que hice yo, y creo que después de pensarlo un poco, creo que en el caso de Sartú hay como una especie de modus operandi permanente de él, que es él habla en ámbitos donde el público es favorable a sus ideas. Te predican después, cuando esos mismos pasajes son irradiados fuera para un público mayor, se enoja, digamos, se enoja. No se hace cargo de lo que él mismo dice. Sí, incluso te insultó, te dijo que tenías mala fe, cuando lo que hiciste fue reproducirlo al mismo sin comentarlo. Fue simplemente una reproducción. Justamente eso pasó un poquito después, ¿no? En un tweet que puse con un pasaje de esa misma charla de él. Porque acá se está operando una cosa muy, yo creo que es bastante evidente, que algunas de estas personas, cuando ahora la pandemia nos ha golpeado con terrible fuerza y estamos teniendo unas cifras brutales de muertos por día, que desde hace ya 45 días, un poco menos, 40 días, oscilan entre 40 y pico y 70 y pico de muertos cada día. Ya es innegable la gravedad que tiene la pandemia. Entonces esta gente, Sartú, por ejemplo, ha empezado a rebobinar su discurso. Ahora sus cuestionamientos son político
económicos, sociales respecto a cómo Sí. tratamos la pandemia, Ahora lo cual es una cosa opinada. el periodista Federico Leitch, de ser un famoso negacionista, se enfermó, la pasó mal y ahora es que hay que cuidarse. O sea, tuvo que vivirlo en carne propia para que le pasara. Y esto que tú decís es muy importante en este sentido, porque el discurso lo van refinando a medida que las cosas que dicen son insostenibles y se caen. Cuando no pudieron sostener más que no existía pandemia, dicen, no, nosotros no negamos el virus, negamos otras cosas. Exactamente. Entonces yo lo que hice ahí en un tuit nomás, no tenía más pretensión, era como Sartú, ahora estaba enfocando todo en una cuestión de cómo lo tratamos políticamente, la pandemia, cómo la tratamos económicamente, recordarle que él no, que él discutía las bases científicas, él dudaba de que los test pudieran detectar la pandemia, él hablaba de que el test era inespecífico y detectaba cualquier cosa, según él, es decir, no detectaba el COVID-19, sino detectaba cualquier cosa, es decir, no servía para nada, creía que todo era una falsedad. Sí, detectaba Entonces le embarazos, cualquier recordé cosa. simplemente que él andaba diciendo esas cosas, que lo había dicho en la librería. Que Y ahí aparte me acusó lo de dice tener... siendo abogado, no es una persona que tenga la más mínima preparación ni conocimiento sobre ciencia. Vamos a No, entendernos. no, creo que no quisiera entrar mucho en opiniones, porque justamente lo que no hice en estos casos fue opinar, sino No, me hago simplemente cargo, me hago cargo. recordar lo que él decía, y él se enoja. Y a mí me hace acordar una cosa que él pasó cuando él participó de un mitin con gente de corte fascista, y el semanario Brecha hizo una crónica de ese mitin del cual él participó, donde él habló por supuesto, porque siempre todos los problemas para él se originan en Soros, en unos poderes supranacionales que terminan dirigiendo la agenda del mundo, y él ahí, porque el público era justamente un público que quería escuchar las cosas que él decía, había notoria gente de filiación fascista. Después el semanario Brecha hizo una crónica de esa reunión, y él operó en la misma manera que operó conmigo, es decir, ante su claque se enseñoreó y estaba muy feliz de decir esas cosas que dijo Sí, entre otras adelante de esa cosas gente. hizo un Pero cuando discurso salió negacionista publicado del en Brecha, Holocausto. ¿cómo? Entre otras cosas hizo un discurso negacionista del Holocausto. ¿Quién? ¿Sartú? Sí, Sartú, vamos a decir que o Enir Sartú, ¿no? Sí. En ese meeting de gente fascista relativizó la existencia del Holocausto. Ah, eso no lo recordaba. Sí recordaba que él relativizó la gravedad de que fuera vandalizado el Memorial del Holocausto en otra intervención. Pero bueno, a lo que voy es que cuando lo que él dijo salió en las páginas de Brecha, se enojó, digamos. ¿Y por qué se enojó? Se enojó porque su discurso, que siempre lo hace ante el público que le es afín, se enoja cuando lo puede leer otro público. Si siempre reacciona de la misma manera, parece un adolescente que no se hace cargo de sus palabras, ¿no? Sí, es la mecánica. Es distinto de cómo opera, por ejemplo, Gustavo Salle, que tiene un objetivo político hacia el que está yendo de forma muy consistente, ¿no? Él está aumentando una plataforma de forma consistente y numéricamente, y en este momento aprendió a salir de los lugares donde no le conviene estar. Por ejemplo, en esa gente, estos tres que detuvieron en Maldonado, Salle les había avisado que no fueran, que los iban a detener, y bueno, detuvieron a los tres, entonces Salle fue a sacarlos como abogado, pero obtuvo las cámaras igual, porque llegó como el defensor. O sea, Sí, hablando exactamente. de gente que está en la misma línea de negacionismo. No sé si Sí, estás al tanto, sí. recordás el episodio, fue hace unas 3 semanas. No, lo recuerdo. Sí, creo que ahí hay distintas, justamente, ¿no? El objetivo de Salle es político. Este, por supuesto que hay gente que de buena fe cree que todo esto es una Sí, sí, falsedad, por en fin, supuesto. Sí. se mezclan muchas cosas, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, Claro, pero lo que es yo, insólito es que haya gente que se enoje cuando uno le recuerda exactamente lo que ellos dijeron, ¿no? lo que pasa, voy a tomar unas palabras de Fernando Andach, que las escribió dirigiéndolas a ti. Existe una figura en la filosofía que es el frónimos, el portador de la voz, de la sobriedad y digamos, la corrección. Entonces, que uno no tiene que ponerse en ese papel para decir, bueno, yo soy el portador de todo lo que está bien, y entonces hablando de aquella intervención en rompecabezas, ¿no?
que motivó que yo después escribiera algo en Montevideo Portal porque me pareció abusivo. Y en este momento justamente asumir el papel de Frónimos, el que tiene la posta, podríamos decir, en Lunfardo, es algo que es cada vez más difícil porque la ciencia tiene una cosa que es evidencia fáctica. O sea, pueden, y de hecho niegan, dicen que los que se mueren no se mueren por el COVID, que se mueren por las medidas. Estamos hablando de que, claro, como es un tema de opinión la pseudociencia y no de hechos, y las opiniones siempre se pueden emparchar con otras opiniones, no hay una fundamentación. Y yo me preguntaba, ¿no? Cuando tú estás perdiendo tu tiempo de periodista en estas cosas, ¿no? Siendo alguien que tuvo la valentía, y te cambio de tema, de enfrentarse nada menos que a Gabazo para tratar de obtener una verdad periodística. ¿No te da una cierta pereza? ¿No decís qué necesidad de ocuparse de estas cosas? Sí, en general me da, y de hecho trato de no ocuparme mucho de estos personajes. Andach es otro que ha modificado lo que él dice, pero hace muy poquito, por ejemplo, Andach, él en su muro, lo mismo que Sartú, difundieron que en un momento que no había tantos muertos en Uruguay y había fallecido una maestra muy joven en Artigas, por COVID me refiero, ¿no? Sí. Había fallecido una maestra muy joven en Artigas, en base a lo que decía alguien que decía que la conocía, ellos publicaron que era una falsedad, que la maestra no había muerto por COVID y que era otra parte del engaño de hacernos creer de que los muertos no eran por COVID. Y en este caso, como esta pobre maestra era una muchacha muy joven, que tenía un trasplante, es decir, estaba en una situación de comorbilidades. De debilidad frente al virus, ellos insistían en que era otro engaño más, en fin. No tenía ninguna prueba científica más lo de que alguien había dicho. Y suena raro en una persona como Andach, que recibe fondos del ANI, por ejemplo, se supone que es un científico. O Sartú, que no es un científico, pero supuestamente está en el periodismo, por lo menos el oficio de chequear las cosas debería conocer. Yo estuve muchos meses buscando, preguntando todas las semanas si el Comité Técnico de Salud Pública, que es un comité que integran un cuerpo prácticamente de élite de los científicos médicos uruguayos. Lo integra la Facultad de Medicina, lo integra el Ministerio de Salud Pública, lo integran personas de respetado conocimiento y currículum. Exacto, está también el forense Hugo Rodríguez, en fin, son 6, 7 de primerísimo nivel. A ver si ellos tratan ahora que los muertos se han multiplicado a este nivel, no pueden hacerlo con todos los casos, pero durante los primeros meses, el primer año de la pandemia, todos los casos dudosos, todos los casos de jóvenes, todos los casos de que por algún motivo podían tener algún tipo de duda sobre qué era, los analizaban en profundidad para determinar si eran con COVID o por COVID. Y en más del 87% de los casos se ratificaba que eran siempre a causa del COVID, es decir, la información que recibimos día a día, en algún caso puede haber algún caso que se cuele, pero ellos lograron corroborar que el 87% eran verdaderamente por COVID, de esos casos dudosos. Y que probablemente con la cepa Manaos haya aumentado. Perdón, no escuché. Que la cepa Manaos, que ha bajado la morbilidad a edades menores, probablemente haya aumentado ese número todavía. Que los casos de los muertos sean más todavía. Claro, a lo que voy es que finalmente, después de todas las semanas preguntaba a ver cuándo se trataba y se analizaba el caso de esta maestra joven de Artigas, y finalmente lo trataron. Y lo trataron y no había ninguna duda que había muerto a causa del COVID. Si bien ella tenía una debilidad por ser trasplantada, lo que la mató fue el COVID, y pudo haber vivido muchos años más si no, no se hubiera infectado. Y ahí se demostró cómo trabajan Andach, la seriedad que tiene Andach, la seriedad que tiene Sartú, que publican cualquier cosa, lo primero que escuchan, lo ponen en su muro de Facebook y la gente les cree porque tienen un prestigio ganado en otros ámbitos. Yo, en cambio, como periodista tuve que esperar meses hasta que los científicos lo trataran. Ellos también demoraron meses en tratarlo, con todo el rigor de la ciencia, y finalmente era verdad la información, había muerto por COVID. Pero bueno,
Esto habla de Andach y habla de Sartú, de la manera que se han manejado en este tema. Han hecho un daño enorme y en algún momento tendrán que hacerse cargo del daño que han Sí, hecho. al periodismo. A tu Leonardo, te pregunta, pido un segundo porque se nos terminó el bloque, tenemos que hacer una pausa un segundito. Volvemos enseguida para hablar de esto. ¿Me acompañás? Sí, claro. Enseguida volvemos con Leonardo Abercorn. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Carpintería en maderas Herc, placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración, trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Reducir el rol social de las empresas públicas. ¿Es el momento? La LUC establece un modelo de Estado ausente que afecta a nuestra realidad en el peor momento. ¿Sabés qué significa realmente? Nos merecemos decidirlo. Firmá a favor del referéndum y contra 135 artículos de una ley que debilita derechos. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Volvemos con el periodista, docente e investigador Leonardo Abercorn en Charlas de Mente. Leonardo, estábamos hablando recién de un daño que se le había hecho a la sociedad justamente por difundir información que genera clics en las redes sociales pero que no está verificada. Sí, vos me preguntaste dos cositas. Una, respecto a docente, di muchos años clase, no estoy dando, no soy, después la gente te dice que no quiero ser el nuevo Sendik. Pero ser docente es una actividad, seguramente muchas personas te van a ver y te dicen, profesor, o sea, es algo que lo fuiste muchos años. Y incluso te escribió Arturo Pérez Reverte. Sí, eso estuvo bueno. Pero bueno, aclarado ese punto de que no soy un docente titulado, ni mucho menos. Me habías preguntado si me daba pereza andar discutiendo con esta gente, y la verdad me da una pereza enorme. Y de hecho trato de evitarlo lo más que pueda. Ahora vos me preguntaste y respondo. Y a veces, como la última vez que le puse ese tweet a Sartú, lo hago porque da bronca que la gente que estuvo discutiendo la pandemia como fenómeno científico y biológico ahora nos quiere hacer creer que no lo hicieron y que solo se referían a aspectos políticos y económicos. No es verdad, lo discutieron, que se hagan cargo de lo que dijeron nada más. Pero sí, me da mucha pereza y prefiero hay muchas cosas más interesantes que están pasando que llevar esta discusión que no tiene ningún sentido, porque la realidad, que todo el mundo la está viendo, demuestra que lo que están diciendo está equivocado y que lo que han dicho, lo que ha dicho la ciencia es lo correcto. Se ve todos los días en lo que se ve con los simples ojos de cualquier persona que se quiera dar una vuelta por una mutualista a un sanatorio o que conozca lo que le está pasando a los vecinos y a su entorno. Nosotros hicimos un programa de Charlas de Mentes con médicos que están en la primera línea del tema del COVID, y entre otras cosas lo que se veía era el profundo cansancio que tenían. Accedieron a grabar un programa y tenían todavía las marcas, algunos de las máscaras, y realmente no es un chiste lo que está pasando de ninguna manera. Eso que tú decís es realmente así. Cambiaron el discurso,
En ese sentido, Andach sobre todo es la línea de frente de otro grupo de gente que no tienen su prestigio, porque eres como semiótico, es probablemente el mejor de todos en Uruguay, nadie lo duda eso. Pero quiere imponer la idea de que es una narrativa, y no es una narrativa, es un hecho, se está muriendo gente. Y no podemos discutirlo. Te quiero cambiar de tema por si te da pereza hablar de esto. Bueno, estoy muy fascinado con uno de tus libros, con Sin Piedad. Porque aparte ese libro generó una movida en el momento que salió y se hizo más famoso no porque se fuera leído, sino por el tema de que ahí tú descubrís primeramente el tema de los tribunales de honor. Es el primer momento que se publica. Contanos un poquito cómo fue eso. ¿Y cómo era estar mano a mano con Gavazo? Bueno, fue un libro que me costó mucho, desde todo punto de vista. Me costó mucho decidirme a hacerlo. Lo empecé y lo paré varias veces. La figura de Gavazo era como un... Digo, yo sabía que había que valía la pena ahondar en Gavazo, pero también sabía que era muy duro investigarlo, muy duro escribirlo, y también sabía que me iba a enfrentar a un mar de mentiras. Una de las primeras cosas que hice en uno de los primeros intentos de escribir el libro fue hablar con un especialista en temas militares, y la persona esta me dijo, es un sociólogo que ahora no vivió en Uruguay muchos años, justamente estudiando fenómenos militares, ahora vive en Nueva York. Me dijo, Juan Rial, yo lo nombro en el libro, me dijo, ¿sabés a lo que te vas a enfrentar? Me dijo, te vas a enfrentar a algo que es más complicado que la mentira, que es el juego permanente de verdades y mentiras, de verdades que no conducen a ningún lado, de verdades que son ciertas pero te llevan al lugar incorrecto, de mentiras que pasan por verdades, es decir, todo lo que hacen los que están especializados en la contrainteligencia. Y le dije que sí, que sabía, pero en el fondo después me empecé a dar cuenta que no, que era como él me decía, y era mucho más complicado de lo que creía. También intenté hacer ese libro sin hablar con Gavazo, yo creí que se podía. Había una parte mía con un criterio totalmente antiperiodístico, porque obviamente si uno va a hacer un libro sobre alguien, es de principal interés si la persona está viva, hablar con él. Pero bueno, una parte mía se resistía a tener esas charlas con Gavazo, y en un momento fantaseé con la idea de que el libro se podía escribir sin hablar con él. Y finalmente me di cuenta que no, que estaba mal, que tenía que tomar coraje, ir a encararlo, sentarme a hablar con él, conseguir primero que me recibiera. ¿Y cómo fue ese? Así que bueno, ¿aceptó enseguida? Fue un libro que ¿Aceptó enseguida? No, la primera vez que intenté hacer el libro, le había mandado, lo contacté a través de su hija, la que es abogada y que es defensora, sí, con Rosana Gavazo, y me dijo que no había interés en hablar para un libro, y debido a que él estaba escribiendo su autobiografía, que poco tiempo después salió, que se llamaba ahora Mi Testimonio, creo que es el nombre, es un libro muy gordo, grande. Luego salió ese libro y fue ahí que yo dije, bueno, puedo hacer mi libro y la parte de su testimonio tomarlo de su autobiografía. Usarlo de insumo. Pero no, la autobiografía de él es una obra maestra de la contrainteligencia, digamos. Es una cosa que es brutal. Siempre pongo el ejemplo, digamos. Por ejemplo, cuando él habla de sus años en la escuela y en el liceo, que nombra a algunos compañeros, si uno sigue los nombres que él nombra, no llegas a ningún lado. Todos murieron jóvenes, o todos desaparecieron del mapa sin dejar rastros, son gente que uno no puede localizar de ninguna manera, o se fueron del Uruguay hace 50 años. Entonces hay que empezar de cero, hay que conseguir la lista de los que estaban en la clase en el liceo y ir a buscarlos, y no son los que tienen algo para contar, no son los que nombran en el libro, siempre fue así. Es decir, era un libro, no servía, digamos, servía para alguna cosa, pero tuve que hacerlo todo de cero. Y bueno, y después, bueno, fue un libro, también me costó mucho encontrarle un hilo narrativo, porque Gavazo estuvo implicado en tantos episodios oscuros de la dictadura, prácticamente en casi todos los peores y más duros estuvo,
Y entonces Siento que no era un general, no era un militar de primer nivel él. No, era obviamente, ¿no? Que eso es una de las cosas que dice en su hija en el libro, que yo la entrevisté también y que da su testimonio, y dice algo que creo que hay que tener en cuenta cuando analizamos a Gabazo, que es, mi padre no era un general, mi padre era un oficial, arriba de él había un coronel, arriba había un general, arriba había un comandante, es decir, también es fácil poner todo ahí, todo el horror sobre sus hombros, pero no era una persona que actuara completamente fuera del organigrama del ejército uruguayo, digamos. Creo que es una cosa importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Por más que en algunos casos seguramente hizo cosas que no estaban en las órdenes exactas, pero que por lo menos tuvieron la anuencia de los que estaban por arriba. Exactamente. ¿Quién era Badora, el que estaba por encima de él? Al principio sí, hay un episodio muy interesante ahí que lo descubrí en el libro y yo creo que es como un golpe a la historia, tal como a veces contamos historias en base a lo que creemos que pasó y cuando uno va a los papeles descubre que las cosas fueron distintas. Bueno, Milico, si tú revelás una narrativa diferente, ¿no? Exacto. Y acá pasa algo parecido, porque Badora fue su primer jefe, si no recuerdo, estoy hablando de memoria de un libro que ya tiene unos años, pero si no recuerdo mal, Badora fue su primer jefe en su primer destino operativo en la región militar número 4, en La Valleja, y ahí Gabazo participa por primera vez en la guerra contra el MLN. No queda muy claro qué hizo o qué no hizo, ya hay algunas denuncias de torturas, y después de eso Badora lo saca de la guerra, digamos, de la guerra contra el MLN, y lo manda a dar clases a la escuela militar. Y Gabazo se resiste, no quiere, él quiere seguir en el frente. Pero algo pasó, algo que tiene que haber sido importante para que lo mandaran como profesor de artillería a la escuela militar. Y él se resiste. Y tiene una entrevista con el comandante del ejército y le dice eso mismo, que él no quiere ir a dar clases, que quiere volver. Y el comandante le dice, no, pero mire, usted lo mandaron acá, tiene que hacer eso. Y él insiste y se pone pesado, y el comandante dice, usted no quiere ir a la escuela militar, porque hay que tener en cuenta que la escuela militar es un lugar de mucho honor. Dar clase en la escuela militar es un lugar honorífico. Y él resiste, entonces el comandante lo manda a dar clase, pero a un lugar de menos honores, que es la Escuela de Armas y Servicios, donde no estudia la oficialidad, sino los suboficiales. Exacto. Entonces lo manda ahí a dar clases. Y en esa situación él está muy molesto cuando va, le dice a la persona que era el jefe de la Escuela de Armas y Servicios lo molesto que está, ese oficial que ahora no recuerdo el nombre, le dice, acá lo mandaron, usted tiene que bancársela y acá tiene que dar las clases. Él está ahí y el que lo saca y lo pone en la guerra de vuelta es el coronel Trabal. Trabal fue a buscarlo ahí y Trabal lo metió en el Servicio de Información y Defensa. Y ahí lo metió de lleno en el lugar donde hizo las peores cosas que hizo. Y donde se sentía cómodo, así que ¿no? hay una figura de Trabal que muchas veces es mitificada y muchas veces es vista como con cierto beneplácito, sobre todo desde la izquierda, como una persona que podía tener simpatías. Pero Trabal fue el que metió a Gabazo. Los jefes lo habían sacado de la guerra, por algún motivo. Lo habían metido a dar clases y Trabal lo metió en la guerra de vuelta. Qué momento. Y contame un poco cómo fue enfrentarse con él, ¿no? Fue un momento intenso, al menos, ¿no? Sí, fue muy intenso. Es decir, es una persona que sabe manejar muy bien y aparece en el libro, ¿no? Cuando él entrevista, él puede ser muy simpático. Y en el libro hay muchas, sobre todo mujeres, que cuentan de cómo él no era al principio el interrogador impiadoso, sino era al revés, una figura paternal, simpática, que parecía querer ayudarlas. Él se llamaba especialista en mujeres, ¿no? Sí, él decía que era especialista en mujeres. Hoy en día, ya no, él puede parecer simpático, pero uno no puede nunca dejar de saber que tiene a Gabazo enfrente, ¿no? Claro. Y a mí me ha pasado, evidentemente, eso. Pero las entrevistas tuvieron, sí, una cuota de tensión muy grande y
y Gavazo estaba todo el tiempo pidiéndome que yo le mostrara los originales de las grabaciones, y yo nunca lo hice finalmente porque me di cuenta que teníamos una entrevista y él a la siguiente me decía aquello que yo le dije la vez pasada y lo enmendaba. Es decir, él en su memoria recordaba qué cosas me había dicho y si se había pisado el palito o había dejado algún flanco, lo corregía a la siguiente. O sea, desinformación hasta el final. ¿Cómo? Desinformación hasta el final. Hasta el final. Y digo, bueno, si yo le muestro las desgrabaciones, va a ser mucho peor, porque ahí va a cambiarme todo y decir, no puedo. Entonces me mantuve en que no, y finalmente me dijo, si no me muestra, se terminó todo acá. Me faltaba mucho para preguntarle, pero bueno, opté por ese camino porque si no iba a ser una cosa que no iba a tener ningún valor, iba a ser una cosa súper editada y corregida y poco auténtica. Claro. Y decime una cosa, y después, bueno, cuando el libro finalmente sale, tú en un momento comentaste la última mirada de Gavazo como algo duro realmente, ¿no? Contanos cómo fue esa última despedida. Porque yo lo entrevistaba él estaba preso con prisión domiciliaria, pero en aquel momento estaba en el hospital militar. Recuerdo que estaba Gregorio Álvarez también ¿Su internado. enemigo? Sí, y él me hablaba de Álvarez como el enemigo, ¿no? Hasta el último día se mantuvieron esa enemistad. A Álvarez lo agarré en un pasillo uno de los días que fui a ver a Gavazo y traté de sacarle algo, pero no hubo caso, no quiso decir una palabra. Pero Gavazo sí me habló mal de Álvarez, sí lo consideraba su enemigo. Y bueno, después de esa última conversación en la cual él me había pedido una vez más que le mostrara, yo no se lo había mostrado, me citó al hospital militar un día. Yo sabía que esa cita era la despedida, era que íbamos a hablar y no íbamos a hablar más. Él me lo hizo saber y hablamos, y finalmente cuando nos despedimos y él me explicó que yo le había faltado la palabra, que no le había mostrado las desgrabaciones y que no podía seguir hablando conmigo, y yo le dije que no podía porque él me estaba corrigiendo todo, en fin. Me acompañó por los pasillos del hospital militar y me acompañó hasta el ascensor. Él estaba de salud perfecto, ¿no? Estaba realmente rozagante, su pieza tenía un pequeño escritorio, estaba tapizado con las fotos de sus nietos, tenía muchos libros, leía, subrayaba, estaba en plena actividad ahí. Me acompañó caminando hasta los ascensores, y cuando me doy vuelta está haciendo esa sonrisa que lo ha hecho tan famoso, que es la sonrisa un poco irónico, desafiante que tiene y que la hemos visto cada vez que va a un juzgado o cada vez que es tomado por las cámaras. Me la estaba dedicando y esa es la última imagen que me dedicó y que me llevé de él, ¿no? ¿Y no te dio un poco de miedo? Bueno, ya me había metido en ese baile y ya sabía que tenía una complicación y que le iba a afrontar hasta el final, y la afronté. Claro, no, brillante. El libro bien vale la pena. Ahora, tú no te acordarás, ¿no? Pero justo ese libro, quiero decir una cosa más. Sí. Porque yo también sabía que iba a pasar, que si yo hacía un libro, que el núcleo fuera Gavazo, yo sabía que iba a haber alguna gente que sin leerlo iba a usarlo como un arma contra mí, diciendo, este es el que hizo el libro de Gavazo. Y lo han hecho. Y lo ha hecho gente como Mirta Ianzi, por ejemplo. ¿Mirta Ianzi? O una periodista que se llama Chris Richeri. Han tenido esa bajeza de usar, para la gente que no leyó el libro, tratar de inducir a creer que es un libro apologético de Gavazo, o la versión de Gavazo, digamos. Sabía que iba a pasar. Doy fe que pasó, no tiene nada que ver. De hecho, no, ya sé que no. Era lo que te iba a decir, porque sale el libro y salta el tema Manini. Sí, exacto, digamos. El libro fue lo que me permitió a mí darme cuenta que cuando echan a Manini y cuando lauda el Tribunal de Honor a Gavazo y solo lo sancionan por no haber dicho que un colega era inocente cuando estaba preso, el coronel Gómez, toda la investigación que yo hice para el libro
me permitió decir, no, acá hay un caso encerrado, gato encerrado, acá en el tribunal necesariamente Gavazo o alguien González supiera que Gómez era inocente. Si yo no hubiera hecho ese libro, no me hubiera dado cuenta, no hubiera dicho eso y el Tribunal de Honor hubiera pasado seguramente o quizás oculto para la opinión pública. Está bien. Y después, para redondear, porque se nos ha ido el tiempo, escribiste una nota donde realmente hablas en El Observador, ¿verdad? Te extendés sobre ese tema bastante posterior al libro. Claro, porque lo que pasó fue que echaron a Manini y se dio a conocer el fallo del Tribunal de Honor a Gavazo, en el cual decía que había sido sancionado y la razón de la sanción era que había permitido que un colega, el coronel Gómez, hubiera estado preso siendo inocente. El coronel Gómez tuvo 3 años preso, supuestamente por haber matado a Gomenzoro, a Roberto Gomenzoro Hoffman. Si alguien era culpable de haberlo dejado preso, y no fue el que lo mató, no fue el coronel Gómez. Si alguien sabía que Gómez era inocente, la única manera de que supiera que era inocente era porque él mismo tendría que estar implicado en la muerte de Gomenzoro. Y eso no se le dijo a la gente. Entonces yo escribí una nota en El Observador diciendo, acá hay algo mal, acá están diciendo que Gavazo fue preso solo por dejar que un colega inocente quedara preso por el crimen de Gomenzoro. Pero ¿y cómo sabía Gavazo? La única manera de saber que no fue Gómez es porque o él fue o él sabía estuvo quién implicado. Fue. Exacto, y eso lo escribí en El Observador, y una fuente que había tenido acceso al expediente me llamó y me dijo, usted tiene razón, es como usted está diciendo, Gavazo en el tribunal confesó que él tiró a Gomenzoro al Río Negro. Y yo le dije, bueno, por un lado le creo porque es lo que mi investigación dice, pero necesito ver las actas para poder dar esa noticia, y esta persona que había tenido acceso al tribunal consiguió una instancia en la cual yo pude leer las actas y efectivamente Gavazo decía... Pero no sacar que él había copias, tirado. no sacar fotos ni nada. No me dejó sacar fotos, no, me dejó leerlo. Cuando lo publiqué hubo una tormenta tremenda, yo creo que no, por lo menos noticia que yo haya publicado nunca tuvo el impacto que tuvo esta noticia, y mucha gente, alguna que luego, bueno, mucha gente, digámoslo así, muchos militares, algunos en actividad, otros retirados, me decían, dudaban de que yo hubiera transcrito textualmente lo que decía el tribunal. Después de todo el escándalo, unos días después, el gobierno divulgó las actas totales y yo había sido fiel, es decir, si bien no pude sacar fotos, con un bloc y una lapicera había anotado sin errores prácticamente lo que decía el expediente, ¿no? Perfecto. Leonardo, te agradezco muchísimo que hayas accedido a esta charla de mentes. Sabemos que estamos un poco acotados de tiempo por tu parte. Realmente fue un placer recibirte y seguramente te molestaremos en otra oportunidad. Hasta pronto. Un gusto para mí, cuando gracias. quieran. Gusto, gracias. Chao. Con Leonardo Abercorn nos resistimos a la nada. No se vayan. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Vuelen acero sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack.
Trabajá tranquilo con repuestos originales y visitanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Reducir el rol social de las empresas públicas. ¿Es el momento? La LUC establece un modelo de Estado ausente que afecta a nuestra realidad en el peor momento. ¿Sabés qué significa realmente? Nos merecemos decidirlo. Firmá a favor del referéndum y contra 135 artículos de una ley que debilita derechos. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Bienvenidos a Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy tuvimos un programa excepcional, hablamos con el periodista Leonardo Abercorn y entre otras cosas surgió un tema muy interesante que es ¿cuándo una noticia puede darse por verdadera? ¿Qué fundamentación debe tener una noticia? Porque tenemos que entender que hay una cosa que no se puede obviar. No cualquier opinión puede ser emitida en un medio como noticia, y esto nos lleva especialmente a algo que ocurre en las redes sociales, y es el hecho de que tenemos la tendencia, cuando vemos algo que nos resulta interesante o cuando nos resulta ideológicamente aceptable, a reproducir eso que vemos, un tweet o un post en Facebook, y nos hacemos eco de eso. Y no siempre reflexionamos, y me hago cargo, me ha pasado, no estoy hablando desde el púlpito de alguien que está libre de pecado. Hablo de algo que conozco por experiencia propia. El problema no es ese, porque errores podemos cometer todos. El problema es que cuando nosotros nos enfrentamos a una realidad o al relato de una realidad, tenemos que tener bien claro cuánta importancia le podemos dar o cuánta certeza tenemos de que eso que estamos viendo es una verdad o algo que vale la pena reproducir. No es un tema menor. Estamos en la época de la desinformación. Hay agentes que intencionalmente propagan desinformación, ya sea inadvertidamente, como nos ha pasado a todos en las redes sociales, o con un fin muy específico, que es obtener un rédito, ya sea económico, ya sea político o del tipo que sea. Se propaga información falsa sobre personas, sobre instituciones, sobre políticas, pero también, y es algo que nos importa especialmente en Charlas de Mentes, se propaga información falsa sobre la ciencia. ¿Cómo podría ser cierto esto? Y bueno, es evidente que la gente no es crítica a la hora de juzgar la veracidad de lo que ve en las redes sociales. Se genera un sesgo de confirmación muy fácilmente y la gente tiende a aceptar las cosas que le parecen de acuerdo con su ideología. Uno tiende a tener más afinidad por el contenido que por la probable verdad de lo que estoy comunicando. De esa manera, mucha gente va a tener una tendencia muy clara a comunicar cosas que sean en contra del Estado de Israel, otras van a tener una tendencia muy clara a comunicar cosas que sean en contra del gobierno uruguayo de turno y así sucesivamente. Cada uno tiene sus afinidades y cada uno va a tender a actuar en consecuencia. Pero no es necesario que haya un nexo entre la veracidad de lo que estamos afirmando con lo que a mí me parece bien. Y tenemos que entender esa diferencia. Nuestras afinidades no son generadoras de verdad, por mucho que nos generen la convicción de que algo es deseable que sea simpático. Recordemos que el conocimiento, por lo menos desde hace muchísimo tiempo en filosofía se lo acepta así, es creencia verdadera justificada, ¿sí? Y la creencia es la misma sensación interna, o sea, al fuero interior de uno. Sentimos lo mismo cuando creemos saber algo que cuando realmente lo sabemos. Pero la parte que tiene que ser creencia verdadera es la que tiene que ser demostrada. Y en este sentido, es importante aprovechar la idea que estuvimos hablando con un periodista, alguien que nos contó cómo trabaja para obtener las fuentes, cómo tiene paciencia para esperar cuando esas fuentes se demoran, para entender que así como los periodistas tienen de manera estándar, antes de comunicar algo que es nuevo, o sea, una novedad, una noticia, recoger al menos 3 fuentes independientes para saber que tienen una cierta cobertura de justificación
para decir que eso es verdad. De esa misma manera, nosotros como receptores de los medios de comunicación deberíamos tener un mínimo de exigencia, pero exigencia con nosotros mismos a los efectos de evaluar esas mismas noticias. Si nosotros no vamos a ser críticos, si nosotros no vamos a ejercer nuestro derecho a saber si lo que nos dicen es verdad o mentira y no simplemente volvernos meros replicadores de cosas que nos sirven o que nos gustan, entonces la verdad va a ser un bien cada vez más escaso y cada vez más vilipendiado. Nosotros tenemos que entender que en la era de la sobreinformación, en la era de la desinformación y en la era de la enorme cantidad de datos que se propagan a cada minuto, siempre va a haber para cada uno una corroboración de su opinión. Es cuestión de buscarla. Cualquier mentira puede ser fundamentada con cosas que encontramos en Internet. Pero tenemos que entender que no es lo mismo, como se quejaba Discépolo, un burro que un gran profesor. Eso no era una apología, era una queja, recordemos eso. Y no podemos decir que lo vi en un video de YouTube, tiene el mismo estatus veritativo de lo dijo el doctor Rafael Radi en una conferencia de prensa. No puede ser de ninguna manera aceptable que algo que yo leo en un post en las redes sociales o en una revista digital tenga el mismo estatus científico de algo que yo leí en Nature o Science, que son dos de las revistas científicas más importantes. Hay muchas maneras por las cuales la verdad puede tener un sustento razonable para convencernos, sin que nos tomemos el trabajo de verificar cada cosa, que nadie tiene tiempo de hacerlo. Y ese es, primero, el prestigio del medio. Y el prestigio se construye con trabajo y realizando bien las tareas que acabo de decir. Verificación, consecución de fuentes, contrastación de fuentes independientes. Y luego, no quedándonos siempre con un solo medio y viendo si la noticia que estamos viendo, que nos gusta o no, es propalada por otros medios también. Y así tenemos una razonable fuente de convicción cuando lo que no tenemos es posibilidad de acceso a la experiencia propia. Entonces, no es que sea un tema difícil, es que vivimos en una época donde la velocidad tiende a sacarnos el foco de este tipo de cosas que requieren esfuerzo. Pero es esencial que no lo perdamos, es esencial que entendamos que es nuestra responsabilidad no hacernos repetidores de cosas que están mal. No importa que sea negacionismo de las vacunas, no importa que sean falsas curas para el COVID-19, no importa que sea el terraplanismo, no importa que sean mentiras sobre cosas que dicen o no dicen los políticos, no importa cuál sea la verdad que no lo es, que debe ser, en vez de reproducida, debe ser bloqueada. No llamamos a la censura acá en este momento, por supuesto que no. La censura es algo que jamás debería ejercerse, pero uno puede convertirse al menos en no ser un agente replicador y denunciar, eso sí, cuando ve algo que no es verdad. La verdad es un bien que en esta sociedad debería ser puesto por encima de otras cosas y lamentablemente no lo está haciendo. Ya dijimos antes que el tema se juega un poco en las redes sociales, pero no todo el mundo maneja las redes sociales. El gran problema es una pequeña cantidad de personas utilizan, pongamos por caso, Twitter, pero la gran cantidad de los generadores de opinión utilizan Twitter y miden la temperatura de los temas en Twitter para generar la agenda que después se replica en la sociedad. Entonces, seamos críticos, ¿sí? No tenemos el derecho de no ser críticos. Y ser críticos implica discriminar, ¿sí? Discriminar no es, como se ha reducido su sentido en la sociedad, discriminar de acuerdo a patrones espurios para restarle derechos a las personas. No hablo de discriminación racial, no hablo de discriminación por género, no hablo de discriminación por clase social. Hablo de discriminación crítica, de diferenciar lo que es verdad de lo que solamente lo parece. Diferenciar lo que es un hecho de lo que es una opinión. Si logramos acercarnos un paso más en esa dirección, ya habremos logrado algo. Esto fue Ideas que no entran en 280 caracteres. La semana que viene, en Charlas de Mentes, nos seguimos resistiendo a la nada.